Hola, muy buenas tardes a todos. En nombre de Autosoporte, bienvenidos a todos nuestros alumnos que están muy puntuales en este seminario web de la tarde de hoy de Autosoporte. Somos tu herramienta en tecnología automotriz. Por favor, me confirman si me escuchan correctamente nuestros, nuestros asistentes a este seminario web de la tarde de hoy. Señor Franklin Urdaneta, ¿me pueden confirmar si me escuchan bien y si pueden ver perfectamente la pantalla, por favor? Ok, gracias. Gracias, señor Carlos, por confirmarme eh, que tenemos audio perfecto. Ok, excelente. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Les saluda el ingeniero Armando Donado Cantillo, director ejecutivo de Autosoporte. Autosoporte somos una empresa que brinda entrenamiento técnico en toda la especialidad aplicada a la electrónica en vehículos diésel, gasolina, vehículos a gas y también vehículos híbridos. Y en este caso específico y en la tarde de hoy contamos con la participación y moderación de este evento del ingeniero Jorge Alves, quien va a exponer a ustedes la temática correspondiente a las principales señales de entrada en el circuito fuente de alimentación de una computadora automotriz. El ingeniero Jorge Alves es nuestro instructor principal del diplomado en reparación de computadoras automotrices, diplomado virtual que se lleva a cabo en convenio con la Universidad Urbe Internacional con sede en Venezuela y en los Estados Unidos. Bienvenidos nuevamente y ya vamos a dar inicio a este entrenamiento. Aquí vamos a permitirnos a saludar a las personas que nos acompañan desde Colombia, desde el departamento del Quindío, del eje cafetero. Bienvenidos, bienvenidos a nuestros amigos de Venezuela, nuestros amigos de Bolivia, de Perú, que nos vienen acompañando en la tarde de hoy, nuestros amigos de Argentina, desde La Paz, Bolivia. Buenas noches a todos y de verdad bienvenidos a este entrenamiento. Eh, Muy buenas tardes, el señor Javier Escudero Villanueva, desde Perú. Bienvenidos. Ok, perfecto. El señor Carlos me dice, todo bien, ya ingresé y hay sonido. Perfecto, hola, ya escucho, ya me están confirmando todos que escuchan perfectamente. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este seminario que también sirve como previo al inicio del diplomado en reparación de computadoras automotrices de autosoporte. Bienvenidos y le doy el paso al ingeniero Jorge Alves, quien nos acompañará disertando acerca de esta importante temática en la computadora automotriz, ya que es una un área muy importante de generación de ingresos para todos los técnicos automotrices. Bienvenido el señor José Mejía desde el Ecuador. Bienvenido. Adelante, ingeniero Jorge. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a todos, señores. Bienvenidos a este pequeño webinar sobre las principales señales de entrada en el circuito fuente de alimentación. No sé si antes de empezar y me pueden confirmar si me logran escuchar bien. Tenemos audio ahí en la sala. Yo ¿Me te logran escucho escuchar? perfectamente, Jorge. A ver, Venezuela. Ok.
Aquí perfecto. varios nos confirman que sí se escucha bien. Hay algunos que dicen yo no lo veo. Todo depende también del internet que estén trabajando en su zona. Sí, ya dependiendo de... Pueden darle F5 o actualizar. Ok, señores. Entonces, en la tarde de hoy vamos, eh, vamos a hablar un poco sobre uno de los circuitos principales en un módulo de control, ¿sí? Que es el circuito fuente de alimentación. Más o menos para que tengan una idea, eh, cualquier módulo de control automotriz eh, internamente está dividido en varios sectores, ¿sí? O varios circuitos. ¿Correcto? Eh, Uno de esos circuitos principales, y de hecho es el primero que nosotros siempre diagnosticamos al momento de banquear o al momento de querer reparar una computadora automotriz, es el circuito fuente de alimentación. Entonces, para hacer eso, nosotros necesitamos saber eh, cuáles son esas señales o las diferentes alimentaciones que yo tengo que simularle a la computadora para poder activar el circuito fuente de alimentación, el circuito interno del módulo de control. Y eso es lo que vamos a ver la tarde de hoy. Primero que nada, antes de empezar a hacer cualquier banqueo dentro de la computadora, necesitamos saber qué es el circuito fuente de alimentación, ¿sí? Este circuito se encarga de convertir el voltaje proveniente de la batería, puede ser de 2 o 24 voltios, en uno o más voltajes que puedan alimentar los distintos circuitos del módulo de control, ¿sí? Básicamente el circuito fuente de alimentación es el circuito que se encarga de alimentar todo lo que es la placa electrónica, ¿sí? Entonces yo les resumí ahí más o menos las tres funciones principales que tiene un circuito fuente de alimentación de una eco, ¿sí? Cuando nosotros en, este, en esta charla de hoy, cuando yo eh, hablo de EQ, me estoy refiriendo a una unidad de control electrónica, es decir, cualquier módulo electrónico del auto. No me estoy refiriendo a la computadora de motor, ¿sí? Hago esa salvedad porque hay alguna documentación y algún material de información que también eh, asume las siglas EQ, también es la unidad de control de motor, ¿sí? Pero en este caso, cuando estamos hablando de EQ, básicamente me estoy refiriendo a cualquier unidad electrónica del auto, ¿sí? Unidad de control electrónico. Entonces, un circuito fuente de alimentación en una EQ tiene básicamente tres funciones principales, que son las que están ahí enumeradas. Como, primer, como primera función tiene regular el voltaje de alimentación principal del módulo, ¿sí? Estos se refieren a que esa alimentación que recibe el módulo de control, que puede ser de 12 voltios o 24 voltios, dependiendo del módulo, el circuito fuente de alimentación se encarga de regular, ¿sí? Esa señal, esa alimentación de entrada, ¿sí? Él tiene una serie de componentes electrónicos que ayudan a proteger
y a regular, vamos a decirlo así, o a suavizar esa señal de entrada de 12 voltios. ¿Sí? Eso es una de las, una de las principales funciones, ¿correcto? Luego tenemos la segunda, que es regular el voltaje de alimentación de entrada a un valor adecuado, donde puedan operar correctamente todos los componentes internos del módulo. ¿A qué se refiere esto, señores? Ese circuito fuente de alimentación se encarga de recibir esa señal de 12 voltios, ¿sí?, proveniente de la batería del vehículo, y la transforma en un voltaje de salida que sea adecuada para los componentes internos del módulo de control, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos a ver en este circuito fuente de alimentación que podemos encontrar varias salidas, varios voltajes de salida, ¿sí? El más común es el de 5 voltios. Podemos conseguir voltajes de 5 voltios, pero también podemos conseguir voltajes, por ejemplo, de 8 voltios, de 3.6 voltios, ¿sí? Podemos conseguir varios voltajes. Esos son los más comunes. Entonces, él recibe esa señal de entrada, esa alimentación de entrada de 12 voltios y la transforma en una o varias salidas, ¿sí?, o varios voltajes de salida. Esos voltajes de salida también pueden ser diferentes, pueden ser de 5 voltios, 8 voltios, 3.3, 2.6, ¿sí?, dependiendo del tipo de computadora con la que estamos trabajando. Por último, el circuito fuente de alimentación regula el voltaje de alimentación de los sensores y actuadores del vehículo que dependen de la ECU para su alimentación. Si ustedes, o como ustedes sabrán, en la parte cuando ustedes están diagnosticando un vehículo y en la parte de la electrónica, cuando están diagnosticando, por ejemplo, un sensor, y lo están analizando a través del diagrama eléctrico, ustedes ven que el sensor tiene o puede tener unas alimentaciones que vienen directo del módulo de control. En este caso, vamos asumiendo que sea un sensor del motor. Ese sensor viene alimentado a través del módulo de control del motor, ¿sí? Entonces, esa alimentación o ese voltaje que alimenta ese sensor proviene del circuito fuente de alimentación de la ECU, ¿sí? En este sentido, el regulador, dependiendo del fabricante, del diseño, dependiendo del modelo de la ECU, el regulador de tensión, que es el componente principal en este circuito, puede tener una o varias salidas, ¿sí? Una o varias salidas de 5 voltios, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, una salida pudiera ser para alimentar la parte digital de la computadora, y otra salida pudiera ser para alimentar la parte analógica, es decir, la parte de sensores en el vehículo, ¿sí? Nosotros podemos conseguirnos de ese tipo de casos, que tengamos reguladores de una o varias salidas, ¿sí?
Más o menos para que tengan una idea, los reguladores de una sola salida, básicamente son llamados reguladores discretos, y son reguladores de tres terminales, ¿sí? Una entrada, tierra y la salida, terminal de salida. Ya cuando estamos hablando de reguladores integrados, como ahorita lo vamos a ver, le voy a mostrar ahí unas imágenes, unos ejemplos, y ya vemos que es un integrado de varias salidas. Puede ser ya un terminal, por ejemplo, de 15 terminales, como el que vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente aquí lo que quiero que quede eh, claro es para qué sirve el circuito fuente de alimentación, ¿sí? ¿Qué es el circuito fuente de alimentación? ¿Cuáles son las tres funciones principales de ese circuito? ¿Sí? Haciendo una analogía del circuito fuente de alimentación, y ese circuito dentro de la computadora viene siendo como el corazón es para el ser humano. ¿Sí? Sin, si el circuito fuente de alimentación presenta algún problema, la computadora en su totalidad eh, deja de funcionar, no trabaja bien. ¿Sí? Entonces, por eso es que es uno de los principales o uno de los primeros circuitos que deberíamos diagnosticar en cualquier eh, diagnóstico y reparación de eco. ¿Sí? Ahora bien, yo les coloqué aquí algunos ejemplos de un circuito fuente de alimentación en alguna serie. ¿Sí? Tenemos aquí, por lo menos en la parte superior derecha, tenemos aquí el regulador de tensión. Es fácil de detectar en algunas computadoras porque siempre el regulador de tensión tiene que estar situado o unido a un disipador de calor, porque es un componente que se calienta. Entonces siempre tiene que estar en un disipador de calor. ¿Sí? Ese disipador de calor, dependiendo del modelo de la ECU, ese disipador puede ser aéreo o directamente en la placa, ¿sí? A través de la placa. En el diplomado de reparaciones de ECU, eh, nosotros aprendemos cómo podemos identificar los diferentes circuitos, no solo el circuito fuente de alimentación, sino los diferentes circuitos, que son 5 circuitos, que conforman toda una placa electrónica eh, de cualquier módulo automotriz. Nosotros aprendemos cómo lo podemos identificar de una manera visual, ¿sí? Para así sectorizar toda la placa electrónica del módulo y simplificar el diagnóstico de la ECO. ¿Sí? Es importante conocer esto porque, por ejemplo, si yo tengo un, una falla en el circuito fuente de alimentación, yo no tengo que empezar, yo no tengo que buscar la falla, por ejemplo, en el microcontrolador o en una memoria o en un integrado lógico, ¿sí? Yo no tengo que buscar la falla, empezar a buscar la falla por ahí en otro circuito, ¿sí? Sino tengo que enfocarme básicamente en estos componentes que conforman
el circuito fuente de alimentación, un regulador, algunos condensadores, ¿sí? Entonces, es importante saber identificar los diferentes eh, circuitos dentro de una placa electrónica. Entonces, una de las maneras en la que podemos detectar el regulador de tensión es que él siempre tiene que estar en un disipador de calor, ¿sí? Dependiendo de la tecnología del, eh, del componente, si es de montaje superficial o a través de orificio, y el disipador de calor puede ser aéreo, como el que vemos aquí en pantalla, ¿sí? En este ejemplo, que es básicamente una lámina, o puede ser hasta la misma carcasa de la computadora, o sencillamente la placa electrónica, ¿sí? Entonces, aquí vemos, este es un regulador de tensión bastante sencillo, es un regulador de tensión discreto porque tiene simplemente una salida, es un integradito de tres terminales, una entrada, la del medio es tierra y la otra es la salida de 5 voltios. Son reguladores bastante sencillos. Por otro lado, tenemos por aquí una imagen de un circuito fuente de alimentación, pero ya es de tipo conmutada. Nosotros vamos, en las computadoras automotrices, nosotros vamos a conseguir los dos tipos de fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación conmutadas, que es este ejemplo, estos dos ejemplos que tengo aquí, ¿sí? Este que está aquí y este que está aquí son fuentes conmutadas, o fuentes de tipo lineal, que lo que utiliza es un reguladorcito de tipo lineal, ¿sí? Pero el funcionamiento, ¿sí? Va a ser el mismo. La única diferencia es la cantidad o la manera en cómo él hace esa transformación, ¿sí? Las fuentes de alimentación computadas son mucho más eficientes eh, que las fuentes lineales, pero tienen la desventaja de que son mucho más complejas. Es decir, utilizan mucho más componentes eh, para poder hacer ese trabajo, ¿sí? Ok, entonces fíjense. Yo les coloqué aquí una imagen. Esta es una computadora de un Corsa año 2000. Es una pequeña práctica que vamos a hacer ahorita más o menos para que tengan una idea. eh, una de las formas en cómo se puede diagnosticar el circuito fuente de alimentación. Esta es una computadora de un Corsa, ¿sí? Eh, Nosotros cuando destapamos una computadora, por ejemplo, por primera vez, imagínense que esta computadora llegó al taller y la destapamos por primera vez, y nosotros podemos tener la capacidad eh, de identificar dónde se encuentran los diferentes sectores, los diferentes circuitos de la E, ¿sí? Sin necesidad de eh, de buscar ningún tipo de información, es decir, un data chip o indagar un poco y, y por internet, ¿sí? Y, acerca de esta computadora. Sin necesidad de hacer eso, yo puedo identificar visualmente dónde pudieran estar los diferentes circuitos. Luego, lo que tengo que hacer después es confirmar si esa identificación o esos sectores que yo visualmente señalé para cada uno de los circuitos es correcto o no, ¿sí? Pero eso me permite a mí ahorrar tiempo al momento de diagnosticar una computadora, ¿sí?
Es decir, por ejemplo, yo no voy a estar, acá como el ejemplo que les acabo de mencionar del circuito fuente de alimentación, si yo tengo un problema de que la computadora no enciende, por ejemplo, ¿sí? Y si el mecánico o ustedes mismos, si diagnosticaron el vehículo, eh, se dan cuenta de que, por ejemplo, el, y, por ejemplo, pasan el switch de ignición y no enciende la luz de servicio, o por ejemplo no comunica con el escáner, o no tienes voltaje en los sensores, ¿sí? Yo ahí puedo asumir que puede ser un problema, ¿sí?, en el circuito fuente de alimentación. Entonces, yo ahí al momento de destapar la computadora, yo no voy a empezar a buscar el problema, por ejemplo, en estos dos integrados que tengo aquí, porque esto no tiene nada que ver con el circuito fuente de alimentación, ¿sí? Mucho menos este componente que está aquí, que es la memoria de la computadora. Yo no tengo que buscar nada por ahí, ¿sí? Yo tengo que enfocarme directamente en el circuito de, eh, en el circuito o en los componentes del circuito fuente alimentario, ¿sí? Entonces, fíjense. Imagínense, entonces recibimos esa computadora del Corsa, el vehículo eh, presenta una falla de que el auto no enciende, ¿sí? El detalle está en que el técnico que hizo ese diagnóstico no profundizó mucho en la falla, ¿sí? Básicamente asumió de que el problema venía por parte de la computadora. Son problemas que generalmente o la mayoría de las veces nosotros recibimos en nuestro laboratorio, ¿correcto? Entonces, en ese tipo de problemas nosotros tenemos que diagnosticar básicamente todos los circuitos de la ECO, ¿sí?, para garantizar de que la computadora está trabajando perfectamente. Entonces, para hacer eso, señores, nosotros necesitamos saber cuáles son esas señales de entrada principales que debe tener un módulo electrónico, ¿sí? Ojo, esto aplica para cualquier módulo electrónico del auto, ¿sí? Esto no aplica solamente para las computadoras de motor, ¿sí? Esto aplica para todos los módulos electrónicos del auto, ¿sí? Estas señales principales que vamos a ver. Entonces, fíjense. Básicamente, estas señales que vamos a necesitar para poder banquear una computadora serían positivos y negativos, ¿sí? En este caso serían tres positivos y tres negativos, ¿sí? Tres positivos y tres negativos, o tres tipos de positivos y tres tipos de negativos. Vamos a ver cuáles son. Como primer positivo, vamos a empezar primero con los positivos. Como primer positivo, tenemos uno denominado positivo directo de batería. Positivo directo de batería, ¿sí? Ese positivo directo de batería, nosotros tenemos que buscarlo en el diagrama eléctrico. Yo les coloqué aquí el diagrama, una página del diagrama eléctrico de esta computadora, o sea, que aplica a esta computadora del Corsa, donde vemos aquí la batería, aquí el interruptor de encendido, ¿sí? Y fíjense que vemos una alimentación, aquí tenemos el positivo de la batería, vemos aquí el cable que viene, pasa a través de un fusible y llega a el terminal A6 de la computadora.
Fíjense que es un positivo que viene directo de la batería. ¿Sí? Es un positivo directo de la batería. Entonces, esa es una alimentación o eso es una señal que debemos simularle a la computadora que es crítica. Sin esa señal, la computadora no la podemos banquear, no la podemos activar en el laboratorio. ¿Sí? Estas señales principales la he mencionado o la he nombrado como principales porque si falta una de ellas, la computadora no se activa o no se puede activar en el banco de pruebas. ¿Sí? Entonces, tenemos la primera que es ese positivo de batería. Como segunda señal principal, tenemos una denominada positivo bajo switch. ¿Sí? Positivo bajo switch o positivo bajo interruptor de encendido, bajo llave, como ustedes quieran. ¿Sí? Pero es ese positivo que recibe la computadora únicamente cuando el interruptor de encendido está en la posición de on. ¿Sí? Repito, es el positivo que recibe la computadora cuando el interruptor de encendido está en la posición de on. ¿Sí? Aquí en el diagrama eléctrico vemos aquí el interruptor de encendido. Vemos aquí que tenemos un terminal, cablecito, pasa por el terminal, por un fusible, ¿sí? Y llega a dos terminales de la computadora, el C16 y el D3. ¿Sí? Estos positivos en los diagramas eléctricos, en algunos diagramas eléctricos, eh, están representados o están nombrados bajo una norma que identifican todos los terminales eléctricos. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver en algunos diagramas que, por ejemplo, el positivo directo de batería es representado o es identificado con el número más 30. ¿Sí? De hecho, este interruptorcito, si nosotros aumentamos ahí, más o menos se ve que el interruptor tiene los números 30, que me representa que recibe por ese terminal un positivo directo de batería, y el positivo que es bajo switch y es nombrado, es identificado con el número más 15. ¿Sí? Más 15. Entonces, en algunos diagramas, cuando ustedes vean más 30 y más 15, sencillamente lo que se están identificando es que esos positivos son, o esas alimentaciones son directo de batería o bajo switch. Entonces, tenemos aquí dos, dos positivos, ¿sí? Directo de batería, bajo switch, y nos falta el tercer y último positivo principal, que es el positivo bajo relé. ¿Sí? Positivo bajo relé. Entonces, vamos a centrarnos un poquito aquí en esta parte porque este positivo siempre se presta a confusión. ¿Sí? Entonces, fíjense, ese positivo bajo relé se refiere a lo siguiente. Tenemos aquí un relé, en este caso es el relé de la bomba. ¿Sí? Entonces, ese relé de la bomba, si ustedes se fijan, él recibe un positivo por el terminal 86, que es el que alimenta la bobina para activar el relé. ¿Sí? Entonces, él recibe por aquí ese positivo y la computadora por el terminal 85 del relé, que llega al terminal A12 de la computadora, es el que me activa el relé. ¿Sí? Colocando tierra a ese terminal, ¿sí? Colocando tierra a ese terminal. Entonces, esta conexión que yo tengo aquí, señores, no
es el positivo bajo relé, ¿sí? Este terminal eh, estos 12 voltios que el terminal A12 va a recibir a través de la bobina del relé no es el positivo bajo relé, ¿sí? Esto es sencillamente la señal de activación del relé, ¿sí? Entonces, si este diagrama, ¿sí? Fíjense que él recibe aquí ahora por el positivo directo de batería, el terminal 30 del relé recibe esos 12 voltios directos de batería y cuando el relé se activa, él pasa esos 12 voltios para el terminal 87 para alimentar los diferentes actuadores. Está la bomba y están los inyectores, ¿sí? Y aquí la válvula del cáliz. Pero ahora bien, si en el diagrama existiera una derivación, ¿sí? Un cablecito desde aquí hasta un terminal de la computadora, eso sí me representa un positivo bajo relé, ¿sí? Vuelvo a repetir, si existe o si existiera una derivación en este diagrama eléctrico desde el terminal 87, imagínense desde aquí, hasta un terminal X en la computadora, ese terminal o esa alimentación que recibe esa computadora por ese terminal AX sí es un positivo bajo relé y lo tengo que simular obligatoriamente para poder activar la X, ¿sí? No confundirlo, no lo podemos confundir con la señal de activación del relé, ¿sí? Esta es otra cosa, ¿correcto? Esta es otra cosa. Generalmente esa señal en los vehículos que utilizan este tipo de alimentación eh, utiliza un relé denominado generalmente relé principal, relé de la EQ o de la SM. Por ejemplo, en Cherokee, lo que es la casa Chrysler, eh, es el famoso relé, el ASD, el Automatic Shutdown, ¿sí? Ese tipo de relé principal es el que alimenta o es el que le genera una señal positiva bajo relé a, a la computadora, ¿sí? En este caso la computadora de motor. Entonces, tenemos entonces esas tres alimentaciones: positivo directo de batería, positivo bajo switch y positivo bajo relé. Luego tenemos las tierras, ¿sí? Tenemos las tierras, que básicamente serían tres tipos de tierra, pero en la práctica, ya ustedes después van a ver, o en el diplomado, se ve que dependiendo de la computadora, eh, esas tres tierras se comparten, son iguales o sencillamente son independientes, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí en este ejemplo, en este diagrama eléctrico de esta computadora, tenemos cuatro terminales de tierra, ¿sí? Cuatro terminales de tierra. Entonces, nosotros eh, tenemos que ver, tenemos que hacer un chequeo si estos cuatro terminales dan continuidad. Porque si estos cuatro terminales dan continuidad, sencillamente yo, simulando la Tierra en uno de esos terminales, es suficiente para poder banquear la computadora, porque a la final la computadora sencillamente
lo que utiliza es una tierra, ¿sí? Pero hay modelos de computadoras donde existen, como es este caso, existen tierras que no dan continuidad, es decir, estos terminales no dan continuidad, ¿sí? Son independientes. Y eso significa que dentro de la placa electrónica, las tierras, hay diferentes tierras, ¿sí? Hay tierra que yo llamo tierra digital, pero es que es una tierra que se utiliza para los circuitos digitales de la computadora, una tierra de potencia que se utiliza para los circuitos que comandan actuadores, es decir, los drivers en las computadoras, y una tierra analógica, que es la tierra que se utiliza para los sensores, reguladores de tensión, eh, para los sensores del vehículo y el circuito fuente de alimentación de la eco, ¿sí? Por eso es que existen computadoras que tienen varios terminales de tierra independientes. Entonces tenemos que simular la tierra en cada uno de esos terminales de tierra que no dan continuidad, porque si no, no vamos a poder banquear la computadora, ¿sí? A diferencia de que si estos cuatro terminales dan continuidad, sencillamente con simular la Tierra en uno de ellos, ya yo pudiera banquear la computadora, ¿sí? De hecho, hay algunos diagramas eléctricos que ustedes van a ver sencillamente un terminal, que la computadora solo usa un terminal para Tierra, ¿sí? Pero ya después en otros casos van a ver computadoras que utilizan más de cuatro tierras, ¿sí? O cuatro o tres terminales, ¿sí? Para las tierras. Entonces, haciendo un resumen de las señales que yo voy a necesitar para poder banquear la computadora, tenemos lo siguiente. Ojo, hay que aclarar lo siguiente antes de seguir. Yo le estoy comentando de que existen tres alimentaciones principales y tres tierras, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todos los módulos de control tienen que tener esas tres alimentaciones diferentes y diferentes terminales de tierra, ¿sí? Ojo con eso, señores. Eso va a depender mucho de la marca y el modelo de computadora que estén utilizando, ¿sí? Por ejemplo, esta computadora solo usa dos alimentaciones de las tres principales, ¿sí? Fíjense que esta computadora no tiene una alimentación bajo relé, solo usa positivo directo de batería y positivo bajo switch, ¿sí? No, por eso le digo, no quiere decir que todas las computadoras necesitan esas tres alimentaciones. Yo les doy, yo les digo, las tres alimentaciones diferentes, porque existen computadoras que sí llevan las tres alimentaciones. Y si nosotros no hacemos o no simulamos esas tres señales, por más que yo intente banquear la computadora, no la voy a poder activar, ¿sí? Entonces, hay que estar atento en eso. Entonces, haciendo un resumen, fíjense que yo lo que tengo entonces por el pin A6, tengo el positivo de batería, que es un 12 voltios, ¿sí? Tengo que simular las dos, en los dos terminales el positivo de ignición. ¿Por qué? Porque no me da continuidad estos dos terminales, ¿sí? Cuando yo hago un chequeo ahí de continuidad con el tester, no me da ahí ningún tipo de conexión el terminal C16 con el terminal D3,
Por tal motivo, yo tengo que simularle los positivos bajo switch a los dos terminales. ¿Sí? Y fíjense que aquí yo tengo tres tierras, D1, D7 y D9. Eso quiere decir que hay un terminal de lo que tenemos aquí, que en este caso es el C9, perdón, es el D7, el C7, perdón. El C7 da continuidad con el D7. Entonces, en ese sentido, sencillamente yo simulando uno de los dos es suficiente. Pero el C7 no me da continuidad ni con el C9 ni con el B1. Ni el B1 tampoco me da continuidad con el C9. Entonces, tenemos tres tierras diferentes, tres tierras independientes. Entonces, son tierras, es una tierra igual, ¿sí? Básicamente, si ustedes se fijan, estos terminales va a tierra, a carrocería del vehículo, ¿sí? Pero dentro de la computadora, en la placa electrónica, esa tierra se separa, ¿sí? Es independiente. Pero es básicamente por el diseño de la computadora. Una tierra simplemente para los circuitos digitales, otra tierra para el circuito de potencia y otra tierra para el circuito o los componentes analógicos, sensores, reguladores de tensión. ¿Sí? Ok, ahora fíjense. Ingeniero Jorge, hay unas preguntas interesantes de algunos compañeros con relación a lo que tiene que ver con las tierras. Entonces, como para aprovechar que una gran variedad de compañeros hizo estas preguntas, me gustaría saber si podríamos aprovechar para responderlas. Eh, Aquí pregunta el señor Joel, ¿por qué se usan tierras diferentes y cuál es el sentido? Es una de las preguntas del señor Joel. Y otra Sí, persona, el señor Carlos Aramillo, ¿por qué no dan tierras si están conectadas? ajá. Sí, no, fíjense lo siguiente. Son buenas preguntas. Primero, ¿por qué el fabricante, o el fabricante del módulo, diseña el módulo de esa forma, de que la computadora reciba tierra de diferentes terminales? Eso, primero, por seguridad, ¿sí? Imagínense una computadora, ese tipo de computadora que recibe solo tierra a través de un terminal, no es muy aconsejable, ¿sí? Porque si se daña el cablecito o se daña ese terminal, sencillamente se apaga la computadora, o sea, se desliga en su totalidad la computadora. A diferencia de tener tierras independientes, ¿correcto? Porque, por ejemplo, si se daña, si se genera algún problema, por ejemplo, en el circuito de potencia, en el circuito driver, solo, solo afecta al circuito driver, ¿sí? Y no afecta a los otros circuitos internos de la computadora. Esto es muy común, por ejemplo, cuando este tipo de computadoras que recibe o que comparte solo una tierra, ¿sí? Para toda la placa electrónica, cuando se genera un problema, un cortocircuito, eh, una inversión de polaridad de la batería, por ejemplo, en las alimentaciones, ese tipo de problemas o ese tipo de falla te genera un daño mucho mayor dentro de la placa electrónica, porque te puede dañar circuito regulador de tensión, te puede dañar circuitos lógicos y hasta el mismo microprocesador, ¿correcto? A diferencia de tener esas o esos circuitos independientes.
¿correcto? Aparte también el tema de las interferencias también es tomado en cuenta, ¿sí? En el diseño. Entonces, ustedes van a ver la mayoría de las computadoras van a tener ese tipo eh, de tierras, ¿sí? Van a tener varios terminales para tierra, ¿sí? Pero esos terminales no van a dar continuidad entre sí, entonces ustedes tienen que simular, ¿sí? Tienen que simularle la tierra. Ahora, con referente a la otra duda del compañero de por qué no da tierra si están conectados, es que fíjense, está conectado, es en el vehículo, ¿sí? Estos cablecitos es el ramal, ¿sí? De la computadora. Si ustedes quitan el ramal, que en este caso es lo que yo tengo solamente la computadora en el banco, ¿sí? Yo no tengo el ramal, ¿sí? Entonces, si yo quito, tengo la computadora en el banco y solamente yo tengo la computadora así, señores, ¿sí? Si yo conecto aquí, pongo un terminal del tester en el terminal B1 y lo conecto y el otro terminal en el D7, por aquí, él no me va a dar continuidad, porque internamente no hay una pista que me conecte el B1 con el D7, ni el D7 con el D9, ¿sí? Tiene que haber una pista en la placa electrónica que me comunique esos terminales. En el diagrama eléctrico me lo comunica, es el diagrama, es el cableado, el ramal del vehículo, más no la pista. Ojo con eso, no vamos a confundir esa parte, ¿sí? Ahora, por último, lo que le quería mencionar era que nosotros podemos diagnosticar el circuito fuente de alimentación. Una de las maneras en las que podemos diagnosticar, que es la manera mucho más fácil y rápida, es apoyándonos a través del conector principal de la ECO, ¿sí? De hecho, nosotros pudiéramos diagnosticar el circuito fuente de alimentación sin necesidad de destapar la computadora automotriz. Y para ello, ¿qué es lo que hago, señores? Simulo esas señales principales que les acabo de mencionar, los positivos y los negativos, y luego, ¿qué es lo que hago? Busco los terminales correspondientes que alimenten sensores en el vehículo, porque yo sé que los sensores son alimentados a través del circuito fuente de alimentación. Entonces, si yo busco esos terminales y yo veo que ahí existe un voltaje de 5 voltios, ya yo puedo asumir por lo menos un gran porcentaje de que mi regulador se encuentra bueno. Luego tengo que confirmar si el regulador no es de una sola salida o es de varias salidas. Pero ya ahí tendría que destapar la computadora y seguir haciendo el chequeo, ¿sí? O el diagnóstico. Pero en un primer diagnóstico bastante rápido, eh, puedo hacer eso, apoyarme con el conector principal de la ECU y ver si la ECU me está originando, me está arrojando esos 5 voltios de referencia, ¿sí? Entonces, yo les coloqué aquí el diagrama eléctrico, o la segunda página del diagrama donde vemos ahí varios sensores. Y fíjense que aquí yo, por ejemplo, tengo el sensor TPS, ¿sí? Que yo sé que ese sensor TPS tiene que recibir obligatoriamente una señal de 5 voltios. Entonces, por aquí tengo la masa de ese sensor, que no me interesa, la señal, que tampoco me interesa en estos momentos, y tengo el terminal de alimentación, ¿sí? Que es el mismo que me alimenta el sensor MAC. Entonces, ese terminal de alimentación viene a través del terminal D8, ¿sí? De hecho, fíjense que aquí te dice tensión o voltaje de referencia, ¿sí? El terminal D8. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a simular las diferentes, eh, las diferentes alimentaciones de tierra
y vamos a ver si en el terminal D8 existe eh, una salida de 5 voltios. Si no existe la salida de 5 voltios, tendríamos que diagnosticar y revisar ya a profundidad, destapar la computadora y revisar todo lo que es el circuito fuente de alimentación, a ver qué puede estar pasando. ¿Sí? Si existe esos 5 voltios de referencia, podemos asumir que el regulador está bueno, ¿sí? Dependiendo de cuántas salidas tenga, y empezar a diagnosticar los demás circuitos, otros circuitos, que me puedan originar que el vehículo no encienda. ¿Sí? Ok, antes de la demostración, a través del video, no sé si el ingeniero Armando eh, tiene algún comentario para los participantes, alguna pregunta que tengan por ahí también. Aunque las preguntas las vamos a hacer, o vamos a dejar esa sección de preguntas al final. Pero pueden ir ahí en el chat, pueden ir ya formulándolo para Sí, ir muy buenas aclarando. noches a todos. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Bueno, hasta ahora hemos atendido algunas preguntas de algunos compañeros que nos han solicitado algunas inquietudes desde el punto de vista eh, técnico. Eh, Jorge, ¿me confirmas? Estoy compartiendo en este momento la pantalla. ¿Me confirmas si se ve correctamente, por favor? Denme un segundo. Sí, Jorge. Y, ingeniero, veo en mi pantalla, creo que Ok, estoy, un momento. no veo su pantalla. Ya, un momento, por favor. Jorge, ¿me confirma, por favor? Ahora sí, ahora sí. Ok, bueno, en este momento me encuentro en el portal educativo de autosoporte y la Universidad Urbe Internacional con sede en Venezuela y en Miami, de la cual o con la cual tenemos un convenio para el desarrollo y puesta en marcha de este diplomado virtual en reparación de computadoras automotrices. Este diplomado, del cual estamos hablando en este momento, un tema muy específico que se refiere a un diagnóstico del circuito fuente de un módulo de control o computadora automotriz. Eh, es bien importante que ustedes aprendan a diagnosticar, ya que es uno de los componentes eh, que con mayor frecuencia viene fallando en los módulos de control. Estoy en este momento dentro del portal educativo, el diplomado virtual en reparación de computadoras automotrices de autosoporte. Se divide en varios temas y este es uno de los temas que componen el módulo número 1. Eh, con ustedes, cuando ustedes se inscriben en este diplomado, tendrán acceso a través de un nombre de usuario y una contraseña y podrán ir viendo esta serie de temas. Fíjense, en este momento estamos viendo parte de los temas que conversaba el ingeniero Jorge, el circuito fuente de alimentación, el circuito de procesamiento de datos, el circuito driver o salidas y el circuito lógico y periferia. Este material ustedes lo pueden ir estudiando todos los días, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, ¿ok? Y va a ser de mucho provecho para ustedes. Tiene imágenes, tiene una serie de gráficos en los cuales ustedes pueden ver, por ejemplo, esto.
Esta es una animación que viene con audio específicamente y asimismo vamos presentando todo lo que son las imágenes del circuito de procesamiento de datos. Al finalizar, les colocamos una serie de preguntas para verificar sus conocimientos y asimismo damos continuidad desde el punto de vista gráfico y de imágenes, todo lo que tiene que ver con este tema específico. Al final, como se los comentaba, tendrán una serie de preguntas de falso o verdadero o de diferente tipo, de múltiple selección, al cual ustedes podrán responder e ir evaluando sus conocimientos. Y al finalizar dice, luego de haber interactuado con el contenido antes expuesto, a continuación te invitamos a verificar tus conocimientos. Esto lo hacemos mediante un mecanismo que se llama sopa de letras, que es un método didáctico de aprendizaje, o también a través de un juego que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Esto es una breve demostración acerca de qué contiene el diplomado en su parte interna y que ustedes pueden acceder diariamente y las 24 horas del día a este diplomado. Y tendrán unos encuentros los días sábados a la 1 de la tarde, hora de Bogotá, hora de Lima, de Ecuador, de México y de Panamá, a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, creo que también misma hora de Bolivia. Entonces, esto es una breve introducción acerca de lo que nosotros vamos a ver en el diplomado. Les pido por favor los que estén interesados en suscribirse a este diplomado que nos dejen esta información o quienes tengan algunas preguntas, con mucho gusto se las eh, explicaremos al finalizar este evento. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla, ingeniero Jorge, para que usted continúe adelante. Ok, perfecto. Ok, tengo ahorita y activo el video. No sé si me pueden confirmar si logran ver ahí y, un módulo de control. Correcto, ingeniero Jorge, estoy viendo el video. Ok, perfecto. Ok, señor, entonces fíjense. Si algunos compañeros pueden confirmar si ven el video. Si no lo ven, también los invito en la parte inferior lateral derecha de sus pantallas. Hay un logo símbolo, un pictograma de YouTube. Le pueden dar clic allí y pueden ver la transmisión en directo vía YouTube. Perfecto. Entonces fíjense. Tenemos aquí la computadora más o menos para que tengan claro qué es lo que estamos haciendo. Tengo aquí el Dexter en continuidad. ¿Sí? De hecho, podemos después escuchar el Dexter. Entonces, fíjense, si nosotros colocamos una punta en el terminal C16, este, y D3, que son el positivo bajo switch, vamos a ver que él, se fijan, ¿ah? No da continuidad. Entonces yo tengo que simular las dos señales. Es decir, no hay una pista en la placa que me comunique el terminal C16 con el D3. Por eso es que yo lo tengo que simular las dos señales. Lo mismo aplica para la Tierra. Por ejemplo, tenemos B1 por aquí, en el terminal, en el conector rojo, B1, y tenemos el D7, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dice que no da nada. El otro era de 9, 8, 9, ese tampoco da nada. Pero si yo conecto el D7 con el C7, que era otra tierra, fíjense,
B7 con C7, ahí da continuidad. ¿Sí? Entonces, yo simulando uno de esos cablecitos es suficiente, yo no tengo que simular los dos terminales. ¿Sí? Entonces, vamos a eso. Con terminar con este cablecito, bueno, aquí el tester, vamos a utilizar más. Ahora, vamos a simular con este cablecito de color rojo las alimentaciones. ¿Sí? Entonces, las alimentaciones teníamos una en el terminal A6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Terminal A6, que es el positivo directo de batería. Luego tenemos C16, por aquí, y tenemos el D3, que también es otro positivo. ¿Sí? Ahí tenemos las tres alimentaciones. Perdón, tenemos las dos alimentaciones, porque esta no utiliza la alimentación de bajo nivel. Tengo aquí, bueno, estamos utilizando como ejemplo el banco de prueba de autosoporte. ¿Sí? Y básicamente aquí tenemos positivo, negativo, positivo y negativo, ¿sí? Simulando la alimentación de batería, como si fuera la batería del vehículo. ¿Sí? Entonces coloco aquí 12, ¿sí? 12 voltios. Y ahorita con otro cablecito de paso de color blanco para representar la tierra, que sería una en el D1, ¿sí? Otra en el terminal D7, 3, 4, 5, 6, 7, y la otra en el terminal D9, al lado 7, 8 y 9. Están, ¿sí? Claro está, no, aquí no debe haber ningún tipo de dificultad al momento de hacer las conexiones porque el conector te trae ya la identificación de cada uno de los terminales. ¿Sí? No debe haber ningún tipo de dificultad. Conectamos entonces a tierra. Y por último, para detectar que mi fuente de alimentación está trabajando correctamente, voy a poner un cablecito de color verde con un terminal banana al extremo para conectar aquí el tester para ver si existe 5 voltios en el terminal de 8. De 8, este terminalcito que está aquí entre las dos, entre los dos terminales de tierra. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro esta, conecto, coloco en voltaje 20 voltios porque voy a medir es un voltaje de 5 voltios.
aquí el positivo y el negativo lo voy a conectar a tierra. El banco de prueba de autosoporte, y él no tiene eh, una alimentación interna. ¿Sí? Él necesita de una fuente de alimentación externa para poder trabajar. ¿Correcto? En el diplomado nosotros explicamos el porqué de esto. ¿Sí? El porqué es más apropiado tener una fuente de alimentación externa que te alimente el banco de prueba que tener eh, un banco, vamos a decirlo así, con alimentación incorporada. Entonces, yo puedo conectar el tester, ¿sí? El terminal negativo del tester, yo lo puedo conectar bien sea o en el banco, en la parte de masa, o sencillamente en la masa de mi fuente de alimentación externa. ¿Sí? Yo lo voy a conectar aquí por comodidad, ¿no? Sencillamente por comodidad. Está conectado. Tengo, no sé si logran ver ahí bien, aquí tengo 12 voltios, la fuente de alimentación externa. Tengo seteada ahí a 12.6. Y en estos momentos vamos entonces a alimentar, a encender mi banco de prueba, y justamente cuando encienda, ya yo le estoy simulando tanto el positivo de batería como el positivo bajo switch. En ese caso, entonces, justamente cuando yo encienda el banco de prueba, debería tener 5 voltios en el multímetro. Si no tengo 5 voltios en el multímetro, es que hay un problema. Debe haber un problema. Un problema de conexión, un problema o un problema en el circuito fuente de alimentación. ¿Sí? Entonces vamos a eso. Alimento. Tengo dos. Aquí está. Tengo ahí alimentación. Ahí. El multímetro. Un segundito aquí para confirmar que no pierda. Jorge, una acotación, solamente si puedes subir un poquito más alto el tono de la voz para escucharte mejor, gracias. Así que estoy un poco lejos de. Un segundito porque revisar las conexiones aquí. Y ahí teníamos un problemita de conexión en el cablecito verde, que era el que me daba la salida de 5 voltios. ¿Sí? Por eso que le estaba comentando, primero revisamos a ver si no hay problemas de conexión. Si las conexiones están bien hechas y no me arroja 5 voltios la salida, entonces ahí sí ya me tengo que enfocar en revisar el circuito fuente de alimentación. Pero fíjense, este es un chequeo bastante fácil, bastante rápido, que nosotros podemos hacer para diagnosticar el circuito fuente de alimentación. ¿Sí? Este es uno de los chequeos, ¿no? Ya dependiendo, ya después, con experiencia,
de estar banqueando varias computadoras, si ya nosotros sabemos el tipo de regulador que utiliza, es decir, si es de una salida o de más, o más de una salida, eh, con este, procedimiento, con este chequeo, va a ser suficiente para poder diagnosticar el circuito fuente de alimentación. Pero para eso necesitamos saber de qué tipo de regulador tenemos, si es un regulador integrado o es un regulador discreto. En este caso, sencillamente ya para finalizar, para mostrarles, déjenme apagar aquí un momentito y mostrarles que esta computadora, ¿sí? Si ustedes se fijan, utiliza es un regulador de tipo integrado, ¿sí? Es un regulador de más de una salida. Este es este amiguito que vemos aquí. Entonces, para esta computadora, hacer este chequeo que estamos haciendo no es suficiente, ¿sí? Es un paso para poder diagnosticar el circuito fuente de alimentación, pero necesitamos revisar después las otras salidas, ¿sí? Que ya es otro procedimiento que vamos a aprender después en el diplomado. Pero aquí lo interesante y lo importante que ustedes tengan claro es que para poder banquear una computadora, señores, necesitamos siempre de esas señales principales, tanto las tres alimentaciones como las tierras, ¿sí? Como las tierras. Si falta una de esas alimentaciones, una de esas señales, así sea positivos de 12 voltios o tierra, no van a poder banquear eh, la computadora, es decir, la computadora no va a activar, ¿sí? Entonces pueden hacer falsos diagnósticos, pueden asumir que la computadora está mala o pueden asumir que un circuito en específico esté malo y no es así, es porque el circuito no se está activando en el banco de pruebas, es sencillamente porque no le está simulando las señales eh, adecuadas, ¿sí? Las señales principales, ¿correcto? Básicamente eso era lo que les quería enseñar, mostrar la tarde de hoy. Espero que Ok. haya sido lo bastante claro, no sé si ahorita podemos Si hay una pasar. serie de preguntas, ingeniero Jorge, Diga. vamos aquí nos habla el amigo Hoffman desde Argentina. Nos hace una pregunta. ¿Cuál es la tolerancia en la tensión de salida? Se puede tener ya sea por exceso o por defecto. Y la ¿Cuál salida es de la 5 tolerancia en la voltios, tensión de salida que se puede tener ya sea por exceso o por defecto? Es una de las preguntas que hace el amigo Joel Kaufman desde Argentina. sí, si se trata de la salida de 5 voltios, se puede tomar una tolerancia eh, de y, más o menos 0.30 milivoltios. Es decir, si la salida de 5 voltios está en 4.5 voltios, eso no es muy bueno. Hay que revisar qué pasa. Si la salida está por encima de los 5, de los 540, 545, ahí también hay que revisar, ¿sí? Ahí puede haber algún detallito. Eh, pero acuérdense que también las salidas te van a dar un poco por encima de los 5 voltios cuando no tienes ninguna carga conectada, ¿sí? Eso es normal. Pero ese exceso no puede ser eh, eh, más o menos 40 milivoltios, 400 milivoltios, perdón. ¿Sí? Más o menos para que tengan ahí una idea. Si tienen ahí otra preguntita. Eh, sí, es necesario hacer esa prueba en el banco
si la puedo hacer puesta en el auto, pregunta Jefferson. Sí, sí, eso lo puedes hacer en el auto. El tema está en que, por ejemplo, si, eh, si nosotros no contamos con un local o con un taller para recibir el auto y solo recibimos la computadora, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer obligatoriamente esta prueba para poder determinar si existe salida de 5 voltios de referencia para los sensores. Pero si las personas que tienen esa facilidad de tener el auto ahí junto con su laboratorio, perfecto, porque pueden hacer mucho más fácil eh, la prueba. Claro, esta es una medición en el caso de que nosotros tengamos un laboratorio y recibamos la computadora en la mano. ¿Ok? Exacto. Eso es básicamente lo que pregunta, lo que contesta el ingeniero Jorge Alves. Hay una pregunta del señor César Iglesias. ¿Cómo podemos medir el consumo de corriente de la computadora? Muy sencillo, a través de, y ese es uno de los motivos eh, en la cual podemos utilizar o utilizamos una fuente de alimentación externa. ¿Sí? Déjame solo aquí confirmar. Aquí, a través de, ¿sí? A través de mi fuente de alimentación regulable. Esta es una fuente de alimentación que regula tanto el voltaje como el amperaje. Si yo prendo, tengo 12 voltios, pero no tengo ningún tipo de consumo. Cuando yo enciendo, aquí ya yo veo cuál es el consumo de mi computadora con las alimentaciones. ¿Sí? Eso es un diagnóstico también que nosotros hacemos y que nosotros aprendemos a hacer en el diplomado, porque este es eh, un diagnóstico muy importante, ¿sí? El consumo de la sed. Claro está, también lo podemos medir con un amperímetro, ¿sí? Pero ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero la fuente de alimentación externa es una muy buena herramienta para eso. ¿Cuál es, Jorge, me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ok, ¿cuál es el rango de corriente que controla la ECU? Nos pregunta Jefferson, creo que es la misma pregunta. Sí, no, ya eso va a depender de la eco, ¿no? Pero más o menos para que tengan una idea, eh, el consumo de un módulo de control no te puede superar los 650 miliamperes, ¿sí? Más o menos para que tengan ahí una idea. El consumo máximo, ¿no? Ok, la tensión de alimentos 12 voltios exactos, pregunta Joel. No, no necesariamente tiene que ser exacto. En este caso, yo le puse 12.6, hasta le puedes poner un poquitico más, no hay problema. Hasta los 13 voltios le puedes poner. Y acuérdense que estamos simulando eh, el voltaje de batería en el auto. Y ese voltaje no es exactamente 12 voltios. ¿Sí? El señor Carlos Jaramillo, cuando una computadora se quema, ¿el corto recae en la fuente de alimentación? Puede que sí, dependiendo de dónde se genere el cortocircuito. ¿Sí? Pero la mayoría de las veces, por ejemplo, cuando hay inversión de polaridad en una batería, el que sufre es el circuito fuente de alimentación. Un poco parecida a la pregunta del señor José Luis, ¿por qué las computadoras se queman al realizar un trabajo de soldadura? ¿No cuentan con una protección? Es la pregunta del señor.
Sí, bueno, ya eso depende del diseño, ¿no? Pero la protección, la mayoría de las computadoras sí tienen una protección a la entrada en el circuito fuente de alimentación. El tema está en que también esa protección tiene un límite, ¿sí? Y generalmente esos trabajos de soldadura sobrepasan bastante, muy por encima de ese límite y por eso eh, se generan ahí ese tipo de problemas. Bueno, una última pregunta eh, por parte del señor Álvaro Obarrio. Buenas noches, una pregunta. ¿Varía el rango de voltaje de 5 voltios, ya sea americano, asiático o europeo? No, no, no. Eh, Siempre nosotros vamos a conseguir ese voltaje de alimentación de 5 voltios. Eso es eh, fijo para cualquier módulo, ¿no? Lo que sí podemos conseguir es otras salidas de otros tipos de otros voltajes, como le estaba comentando. Por ejemplo, podemos ver sensores que son alimentados con 8 voltios. ¿Sí? Eso también viene a través del circuito fuente de alimentación, pero ya eso depende del modelo de la computadora, ¿no? Del fabricante. Pero lo común en la mayoría de las computadoras es ver esa alimentación de sensores de 5 voltios. Cuando se realiza una soldadura es necesario entonces desconectar la ECU. Sí, sí, lo más aconsejable. Yo antes de finalizar me gustaría, eh, ingeniero, antes de finalizar me gustaría eh, decir una pequeña, no sé, un segundito aquí. Creo que ustedes están viendo mi pantalla. No sé si me puede Sí, confirmar, Jorge, te ingeniero. vamos viendo tu pantalla. Sí, Claro me que sí, Jorge. gustaría confirmar aquí, me gustaría decirle a los participantes más o menos muy, a rasgos muy general, Ok. eh, qué vamos a ver o de qué se trata el diplomado en reparación de computadoras de ECO que nosotros ofrecemos. Ok, perfecto. Bueno, hay unas, para todos los compañeros de toda Latinoamérica que nos acompañan y que han llegado un poco tarde o que están desde el principio, el ingeniero Jorge Alves va a ser el instructor del diplomado virtual en reparación de computadoras automotrices y para los que gusten de observar este, cuáles son los temas que componen este diplomado en reparación de ECUs, pueden quedarse atentamente escuchando y viendo esta presentación breve, porque muchos de estos temas dan respuesta a esas preguntas que ustedes nos han venido haciendo en el transcurso de esta sesión final. Adelante, ingeniero Jorge. Muchas gracias, ingeniero. Un segundo. Ok. Fíjense, es muy rapidito, es básicamente para que más o menos tengan una idea de qué es lo que nosotros estudiamos o qué vamos a ver en el diplomado de reparación de ECO. Es así. El diplomado básicamente está dividido en tres módulos. ¿Sí? Tenemos un primer módulo que es prácticamente es la teoría que nosotros debemos conocer para poder diagnosticar y reparar computadoras automotrices. ¿Sí? Aquí vamos a ver cuáles son los diferentes circuitos de un módulo electrónico. Ojo, nosotros no nos enfocamos en un tipo de módulo, ¿sí? Básicamente el contenido del diplomado está diseñado para diagnosticar cualquier módulo electrónico del auto, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una computadora de motor, una computadora de caja, no. Ustedes pueden diagnosticar cualquier módulo electrónico, un ABS, un airbag, un tablero de instrumento, una TCM, una SM, lo que ustedes, cualquier módulo electrónico, ¿sí? Entonces, en este primer módulo lo que hacemos es conocer esa teoría, cuáles son los diferentes circuitos, cuáles son los componentes pasivos y activos que vamos a conseguir en una computadora automotriz.
cómo podemos diagnosticar, para qué sirve, cuál es la función de cada uno de ellos, ¿sí? Y cómo saberlos diagnosticar, ¿correcto? Vamos a conocer también algunos tips, algunas sugerencias de cómo se trabaja con el tema de soldadura, porque es un tema que los técnicos no le prestan mucha atención y es un tema muy, muy importante en este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a ir a conocer un poquito eh, algunas técnicas en el trabajo de soldadura por último después hablamos un poquito de la parte de, del circuito lógico, ¿sí? Hablamos un poquito cuáles son los componentes y todo, su función, las características, etc. ¿Sí? Luego en la parte 2, en el módulo 2 del diplomado, nos enfocamos ya en la práctica, ¿sí? Pero nos enfocamos a nivel de hardware, ¿sí? A nivel de componentes. Empezamos a diagnosticar todo lo que es el circuito fuente, el circuito driver, ¿sí? Hasta el circuito lógico lo podemos también, lo vamos a diagnosticar también por ahí, ¿sí? En ese módulo. Pero nos enfocamos en la parte de hardware, es decir, en la parte de componentes, ¿sí? Cómo detectar las fallas en los componentes, cuáles son los reemplazos que podemos utilizar eh, en los diferentes circuitos, ¿sí? Vamos a ver algunos simuladores, vamos a aprender eh, cómo construir eh, nuestro propio banco de pruebas, ¿sí? En un dado caso, eh, para las personas que no lo tienen, vamos a aprender cuáles son los diferentes simuladores que vamos a necesitar para poder activar eh, una computadora, ¿sí? Vamos a aprender toda esa parte en el módulo 2, las fuentes conmutadas, un procedimiento, vamos a decir así, un paso a paso, y desde que llega la computadora al taller hasta que sale la computadora, la entrega hacia el cliente, como un procedimiento general, más o menos para que tengan ustedes una idea, ahorita que están empezando o que van a empezar con la parte de reparación de computadoras automotrices, más o menos tengan una idea de cuál es el proceso a realizar. Y por último, en el módulo 3 nos enfocamos a la parte de software, ¿sí? Nos enfocamos en el circuito de procesamiento de datos. Ahí vamos a trabajar básicamente con microcontroladores y memorias. Ahí vamos a trabajar la parte, lo que es reprogramaciones, inmovilizadores, reseteo, todo lo que es la parte de software, ¿sí? En la Z, ¿correcto? Y porque es también un área y un tema bastante interesante que eh, se tiene que complementar con, eh, con la parte de hardware, con la parte de componentes, para que puedan ustedes abarcar la reparación de computadoras automotrices bastante bien, bastante cómodo, ¿correcto? Atacan la parte de hardware, pero también pueden atacar la parte de software, ¿sí? Entonces, ahí hay un entrenamiento bastante completo en ese sentido, ¿sí? Si tienen alguna pregunta antes de finalizar, eso sería básicamente lo que, lo que queríamos compartir con ustedes eh, la tarde de hoy.
¿Me escuchan, ingeniero? Jorge, ¿me escuchas? Jorge, ¿me escuchas? Ok. Bueno, muy buenas noches a todos y bueno, les damos las gracias por haber participado en este entrenamiento técnico. Espero que haya sido de su agrado y esperamos verlos en una próxima oportunidad en autosoporte.com. Recuerden www.autosoporte.com es nuestra página web y que para el señor Freddy en el diplomado se enseña a hacer programaciones. Claro que sí, en el último módulo trabajamos todo lo que tiene que ver con reprogramación a través de las lecturas en las memorias y los microprocesadores. El señor Claudio Cárcamo, en total estamos dando 16 clases repartidas en 16 sábados y además usted puede acceder las 7 días a la semana durante las 24 horas del día a nuestro portal educativo. Les deseamos una excelente noche y esperamos verlos próximamente en nuestro diplomado virtual en reparación de computadoras automotrices. Una feliz noche a todos. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Muchas gracias a todos por participar. Buenas noches.